buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. Comenzamos nuestra celebración de fe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Cuando fuimos bautizados, nos incorporamos a los tres oficios de Cristo. ¿Recuerdan esos? Cristo, sacerdote, profeta y rey. Hemos cantado quizás la misión de un profeta o una profeta, una persona que anuncia la buena nueva al mundo. Entonces nosotros nos preparamos para responder a nuestra llamada de ser profetas y manifestar nuestra fe y anunciar nuestra fe al mundo como hijos e hijas de Dios. Entonces, para ayudarnos a responder a esta llamada del Señor, vamos a pedir perdón de nuestros pecados y quitar los obstáculos en este camino, en este oficio que el Señor nos da. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios todo misericordioso perdone nuestros pecados, nos llene de su misericordia y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos gloria y alabanzas al Señor. Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Dios de toda virtud,
de quien procede todo lo que es bueno. Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento y nos preparamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. ¿Todos? Mi alma. Está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Alma está sediente de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra seca acostada sin agua. Como te contemplaba en tu santuario. Viendo la fuerza de tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré. Alzaré las manos implorándote. Me saciaré con enjundia y de manteca.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos y hermanas, por la misericordia que Dios ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios y su justicia divina, ahora se sanció. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los sacerdotes y de los ancianos y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Es palabra del Señor. Hoy quiero dirigir mis palabras sobre lo que es la vocación.
En mis comentarios al principio de la misa les dije que nosotros por el bautismo tenemos una vocación. Tenemos una vocación para ser hijos de Dios, profetas y sacerdotes también. Venir a la misa, por ejemplo, y ofrecer la misa conmigo no es mi sacrificio. Es el sacrificio de ustedes. Entonces, todos nosotros estamos ejercitando nuestro sacerdocio común cuando venimos y celebramos la misa, como comunidad de fe y como profetas también. Anunciar la noticia buena al mundo y vivir frente al mundo nuestro estilo de vida. Y claro, también recibir nuestra identidad como hijos de Dios. Hijos por adopción, hermanos de Jesucristo, reconciliados con nuestro Padre Celestial. Entonces, esta es nuestra identidad como seguidores de Cristo, como discípulos. Y en el Evangelio tenemos esa vocación entre Jesús y sus discípulos, entre ellos Pedro y los otros apóstoles, la misión de Cristo mismo. Jesús tenía que ir a Jerusalén para cumplir su misión como Mesías, como Salvador. Entonces, él estaba anunciando a sus discípulos este plan. No fue el plan de cualquier persona, eso fue el cumplimiento del plan divino, el plan de Dios, entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, para ir a Jerusalén, padecer, sufrir, morir y después resucitar al tercer día. Y tenemos también la reacción de Pedro, por ejemplo. Pedro quizás no podía comprender este plan, entonces él llevó a Jesús aparte para disuadirlo, para decirle, no, esto no debe pasar. Dios, el Padre, no debe permitir que estas cosas pasan. Entonces él quizás no podía comprender o captar lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba anunciando a sus discípulos. Entonces Jesús tenía que decir, Pedro, no estás pensando como mi Padre. No estás pensando como Dios piensa. Estás pensando de otra manera. Y no intentes hacerme tropezar. Esto es mi camino. Eso es lo que tengo que hacer. Como plan. El plan de mi Padre y yo y el Espíritu Santo. Y la manera en que usted estás hablando como los hombres. No estás hablando y pensando como Dios. Y después él comienza con quizás unas palabras muy duras, muy fuertes en el Evangelio, cuando él dijo, el que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Después habla de otras cosas, de perder la vida y encontrarla. Ganar el mundo, pero pierde su vida. Todas cosas que son muy conflictivos. Pero ¿qué significa renuncie a sí mismo? ¿Cómo puedo renunciarme? ¿Cómo puedo renunciar? ¿Quién soy yo?
Entonces, eso quizás es algo, es un conflicto, pero es un desafío. Por ejemplo, esta tarde a las 4:30 vamos a también invitar a algunos jóvenes de nuestra comunidad para recibir el sacramento de la confirmación. Una respuesta a la llamada de Dios por recibir el Espíritu Santo de una manera nueva, quizás, en sus vidas. Mira, ellos son muchachos y muchachas. Y ellos también tienen que pensar, ¿quién soy yo? Ellos también están en este proceso como teenagers para encontrar su identidad. ¿Cómo puedo sacrificar mi propia identidad y entregar mi identidad a Dios? ¿Cómo puedo perder mi ser para ganar otra cosa? Pero esto es lo que ellos están invitados a hacer, como todos nosotros. La invitación a una persona comenzar su búsqueda de su identidad, que podemos llamar también el ser auténtico, el yo auténtico en Dios, y no buscar mi ser, mi identidad por otros lados. Tengo que comenzar a pensar como Dios piensa. Tenemos que encontrar nuestro ser auténtico en lo que quien nos ha creado, o mejor decir, que ha creado nuestra alma. El Señor creó cada uno a nosotros con una alma, lo puso una alma, una parte espiritual dentro de cada persona. Y nosotros tenemos que comenzar a comunicar espiritualmente. El alma comunica espiritualmente con Dios, quien es espíritu. Y esta es la posibilidad a cada persona, a cada ser humano. Despertar las potencias de su alma, estas potencias espirituales, para comunicar y escuchar y hablar con nuestro Creador, quien es el Espíritu. Esto es lo que significa: el que quería venir conmigo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Nos presenta con una contradicción. Si quieres descubrir quién eres, tienes que negar la percepción del ser que nos presente al mundo, el mundo espiritual o el mundo material, y buscarlo en el reinado espiritual. Si quiero llamarme un discípulo, si quiero llamarme católico, sí o sí tengo que aprender a responder por el Espíritu. Tengo que perder mi identidad que el mundo presenta y descubrir los dones espirituales dado por Dios a cada persona. Cada uno de ustedes, yo estoy en la presencia de unas personas que tienen dones del Señor. Ustedes como hijos, hijas de Dios, tienen muchas potencias espirituales en sus vidas. Me admiro ver esta capacidad frente a mí.
todos los domingos. Pero tenemos que despertar estos dones. Y por eso, en eso es la vocación. ¿Qué es una vocación? Vocación viene de una palabra, vocare, que es voz. Escuchar la voz. Escuchar la voz del Señor. El Señor está hablando. El Señor está llamando a cada uno de nosotros por el Espíritu, en el Espíritu. Nosotros tenemos que escuchar. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? Eso es lo que estamos invitando a nuestros jóvenes. Escuchar el Espíritu de Dios en sus vidas. Y eso es la vocación a cada cristiano, cada discípulo. El profeta Jeremías, hemos escuchado parte del libro de Jeremías en la primera lectura. El profeta Jeremías descubrió el camino de su vida cuando él sintió en su interior un mensaje a su espíritu, dado por su Creador. En el primer capítulo de Jeremías dice, Dios hablando con el espíritu de Jeremías: antes que te formé en el seno materno, te conocí. Antes que naciste, yo te consagré. Te había destinado ser profeta a las naciones. Esto fue la vocación. Esto fue la llamada de Dios a Jeremías. Una vocación, una respuesta a la llamada del Señor para servir, para encontrar su propia identidad. Y Jeremías no podía resistir. Él decía, yo necesito hacer esto porque no estoy hacer esto o no hacer esto es al contrario de mi propia identidad, de mi propia persona. Esto es la vocación. Cada uno de ustedes tiene una vocación, una llamada de Dios en su vida y tienen que dar una respuesta para encontrar el propio o el auténtico yo, mi persona, ser la persona que Dios quiere que yo sea. Esta es la vocación. Jeremías descubrió su vocación, su vocare en la llamada de su Creador. Al ser que él creyó para descubrir y desarrollar los dones espirituales únicas que él tenía, que cada persona tiene solamente a él o ella para poseer. ¿Ustedes han descubierto sus dones? ¿Ustedes están buscando las cosas que el Señor los ha dado? ¿Has sembrado dentro de sus almas? Esto es la vocación. Esto es responder a la llamada del Señor. Entonces, ser discípulo es tener una vocación, una respuesta a la llamada interior por parte de Dios. Pero tenemos ayuda. Para padres de familia, es guiar a sus hijos, responder a la voz del Espíritu Santo.
para parejas es ayudar a su esposo o a su esposa, destapar o descubrir su vocación como persona. Y creo que eso es el problema con muchos matrimonios hoy en día. Ellos, los esposos y esposas, no están comunicando o prestando atención a la parte espiritual de sus matrimonios. Están buscando en otros lados, como el mundo quiere que ellos respondan. Y para mí como sacerdote, yo tengo mi vocación también. Es facilitar la comunicación espiritual de acuerdo con las experiencias con Cristo y su pueblo en la historia. Yo quiero terminar quizás repitiendo la segunda lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Es un texto muy corto. Quizás podemos escuchar por segunda vez estas palabras. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto que ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que de una manera nueva de pensar y los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Pónganse de pie. Entonces, les invito a ustedes a responder, poner en práctica su vocación y responder a esta invitación en el Espíritu por declarar y proclamar nuestra fe. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo, y después de cada petición diremos: Señor, guíanos
por el camino tuyo. Señor, guíanos por el camino tuyo. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad, oremos al Señor. Señor, guíanos por el camino tuyo. Por los que están en el proceso migratorio, para que haya una solución pronto a sus peticiones, oremos al Señor. Señor, guíanos por el camino tuyo. Por los líderes gubernamentales, para que trabajen constantemente por el bienestar de las personas más vulnerables que tienen bajo su cuidado, oremos al Señor. Señor, guíanos por el camino tuyo. Por las víctimas de las violaciones extremas de los derechos humanos, los secuestrados, los torturados y ejecutados, oremos al Señor. Señor, guíanos por el camino tuyo. Por todos nosotros, para que resolvamos ver más allá de las apariencias y tratemos de ver el rostro de Cristo en todos los que encontremos en nuestro camino, oremos al Señor. Señor, guíanos por el camino tuyo. Por los enfermos, especialmente Julio y Benito Cerero, Gilberto Calle, Zoila Bermeo, Roberto Herrera, Lidia y Ezequiel Sánchez, Yo Román y Saúl León, para que sean confortados y sanados por el Señor, oremos al Señor. Señor, guíanos por el camino tuyo. Por los difuntos, especialmente Roberto Hernández, la hija de Manuel Barbosa, Anastasio Cantú, Manuel López, Juanita López Limón, Guadalupe Aguirre Pérez, María de los Ángeles López, Marisol Ramírez, Zoila y Carlos Calle, Carlos y Miguel Cadena, Raquel Moreno, Lucrecia Parra, John Eswin, Lina Núñez, Lidio Barrios López y Eduardo Radilla, para que sean premiados con la vida eterna en la presencia del Señor, oremos al Señor. Señor, guíanos por el camino tuyo. Por nuestras necesidades especiales, especialmente las de María Guadalupe López y José Guadalupe Aguirre López, y todas las que guardamos en nuestros corazones, oremos al Señor. Señor, guíanos por el camino tuyo. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y renuévanos con tu espíritu de verdad, para que nunca nos dejemos engañar por las seducciones del mundo. Y como verdaderos discípulos de tu Hijo, sepamos discernir lo bueno, lo que te agrada y lo perfecto. Por Jesucristo nuestro Señor. Continuamos con el sacrificio de la misa.
Mis hermanos y hermanas en Cristo, nos ponemos de pie y oren conmigo para que esta ofrenda mía y de ustedes sea agradable a nuestro Dios todo misericordioso. Amén. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, una pasión voluntariamente aceptada, Jesús tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Blas y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, entre ellos San Pedro y San Judas Tadeo, y los santos, entre ellos San Alberto y San Pío V, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y fieles a la recomendación del Salvador y unidos en nuestra fe, nuestra vocación de cristiano, santificado sea tu nombre, venga hoy tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos
de toda perturbación, mientras esperamos el glorioso retorno de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino mires nuestra fe. La fe que recibimos en el bautismo y la fe que compartimos con toda tu santa iglesia. Y conforme a tu iglesia, a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que esta misma paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a ofrecer de manera un signo de la paz. Mis hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tomen asiento, por favor. Y vamos a hacer una meditación por escuchar una canción.
Dos anuncios. Buenos días. El próximo domingo, 6 de septiembre, estaremos vendiendo comida para llevar enchiladas y pozole después de cada misa en colaboración con Catholic Financial Life. Todos los fondos recaudados son a beneficio de nuestra parroquia. También habrá venta de ropa auspiciado por el grupo de voluntarios. Okay, gracias. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y claro, después de la bendición final, como siempre, nuestra nueva costumbre, vamos a ofrecer la comunión. Y por favor, sigan las direcciones de los ujieres y recuerden que tienen que recibir la comunión con su máscara y después al lado quitar su máscara y consumir la hostia y mantener la distancia social, pero los ujieres ya los van a ayudar en esto. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Ahora vayamos en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios.